Hola a todos y bienvenidos a una nueva respuesta en 5 minutos. Hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 5 de Mateo, el mismo que la semana pasada, que la semana anterior, pero un versículo más adelante. Vamos a estar reflexionando en concreto en el versículo número 4. Estamos dentro del contexto del Sermón del Monte, es decir, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, y aquí encontramos la segunda de las bienaventuranzas. No dejan de ser curiosas cada una de las bienaventuranzas y por eso nos vamos a preguntar por cada una de ellas. En este caso nos habla el Señor Jesús sobre aquellos que lloran. Nos dice que son felices, recordemos que bienaventurado quiere decir feliz, son felices aquellos que lloran. Por tanto nos encontramos ante una nueva paradoja. Fijaos cómo lo dice. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Claro, si nos acercamos a esta afirmación superficialmente, podemos recibir una falsa impresión de lo que el Señor Jesús está diciendo. Sabemos que, desgraciadamente, durante muchos siglos de la historia del cristianismo se ha asociado la fe, se ha asociado la creencia, se ha asociado, en definitiva, el ser cristiano con el autoflagelarse, con el castigarse, con el llorar, con el casi podríamos decir que desear el sufrimiento. Pero si nos acercamos con una mente abierta para ver lo que la palabra de Dios nos dice, es decir, para ver lo que la Biblia nos dice, el mensaje de Jesús está muy lejos de esa visión. Por eso cuando leemos este versículo 4 no hemos de pensar que se está refiriendo a esa visión cristiana que ha habido durante tantos y tantos siglos, sino que nos está planteando una paradoja para que podamos pensar en realidades espirituales profundas que afectan a mi vida y que afectan a la tuya. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los que lloran? Bueno, pues está íntimamente relacionado con el versículo anterior. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esos pobres en espíritu son aquellos que reconocen que no tienen nada con lo que pagar a Dios. No hay nada que puedan hacer ellos por remediar la maldad que hay dentro de ellos. Solamente aquellos que reconocen la bancarrota espiritual, por tanto, solo aquellos que lloran esa bancarrota espiritual se acercan a Cristo para entonces sí que sea Cristo quien pague por ellos. A esto es a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. No se está refiriendo a disfrutar con el sufrimiento. No se está refiriendo a regodearnos en la tristeza o en la autoconmiseración. No es nada de todo esto. Olvídate, si lo habías pensado en algún momento, sácalo del cuadro, porque no tiene nada que ver con esto. Lo que está diciendo el Señor Jesús es que cuando llegamos a la conclusión de que no tenemos con qué pagar, evidentemente sentiremos tristeza por ello, pero es entonces cuando podremos ser felices. ¿Por qué? Porque aceptaremos el sacrificio del Señor Jesús en sustitución por nosotros, en sustitución tuya, en sustitución mía, y es entonces cuando de forma real, cuando de forma genuina podemos sentirnos felices, porque alguien, en este caso el mismo Señor Jesucristo que nos habla en este capítulo de Mateo, habrá pagado por nosotros. Y eso habrá hecho que tengamos paz con Dios. Entonces la pregunta sería, ¿cómo no ser felices a pesar del llanto que podemos sentir previamente por el arrepentimiento? El Señor Jesús plantea las cosas de manera muy original, pero desde luego no es para que nos quedemos en la superficie, sino para que vayamos al fondo. Y es que en Jesucristo, en el hecho de que Él pague por mí y pague por ti, es donde encontramos la verdadera felicidad. Y cuando la encontramos no hay nada que nos la pueda quitar, porque las circunstancias cambian en la vida, no hay duda. A veces hay situaciones buenas, a veces hay situaciones malas, muchas veces son más las malas que las buenas, pero en cualquier circunstancia podremos ser felices si realmente Cristo vive en nosotros y ha pagado
por nosotros. La semana que viene, si el Señor lo permite, volveremos a contestar a una pregunta en 5 minutos. Hasta entonces.